Vamos a hacer ahora un taller pequeño, porque es un taller pequeño, pero que nosotros tengamos la noción de que a veces, fíjense mi experiencia, un día trabajando en la institución, tenía mucha gente. En aquel entonces teníamos mucha gente, yo tenía hasta 50 pacientes en una jornada de trabajo de 8 horas. Hoy los médicos no quieren tener más de 8 o 9 pacientes al día, ¿sí? Bueno, pues tenía tantos pacientes que mi enfermera me veía tan angustiado de que salía yo y entraba yo dando la consulta y tenía que salir a hacer curaciones o a hacer suturas. Me dice, doctor, si quiere yo le ayudo. Ella estaba como enfermera en urgencias de una unidad del Seguro Social. Y entonces le digo, pues va. Sí, ahora sí que dicen, resultó más chicha que yo para las suturas, rapidísimo, ¿sí? Pero desafortunadamente, les comentaba yo, en las instituciones hay protocolos que nosotros tenemos que respetar y dicen que ustedes no pueden suturar. Pero si a ustedes se les cae un vecino y lo pueden suturar, ¿por qué no lo van a poder hacer? ¿Sí? O se les cae el hijo, el vecino, el sobrino, ¿por qué no lo van a poder suturar? ¿Sí? Luego andamos ahí danzando de hospital en hospital para ver quién me lo sutura y no. Entonces yo creo que esto es muy fácil, ¿sí?, de hacerlo en un lugar con las medidas necesarias, ¿sí?, las mejores, pero podemos hacerlo y que no es difícil, ¿sí?, que no es difícil lo que les comentaba. Hoy empezamos o enfrentamos a médicos que acaban de salir de la facultad y a veces no saben hacer una sutura, ¿sí?, o la hacen mal, a mí me consta. Entonces hay que hacerla bien, no es tan difícil, no es así como, híjole, no, ¿y dónde? Pues ahora va uno a los centros comerciales y les venden el hilo para suturar, ¿sí?, en sobrecito, ya trae la aguja, ya nomás tengo que tener un portagujas, ¿sí? Entonces no es difícil. Entonces para eso es que vamos a empezar hoy, vamos a empezar con estos ejercicios. A todos los que estén interesados, por favor, ya les pasaron una lista, anótense, de esa manera vamos a poder tener contacto con ustedes para decirles, bueno, va a haber, aparte de la sesión matutina, vamos a tener un tallercito de 1 hora, 2 horas sobre esto, para que ustedes ya vengan preparados, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver suturas, las más frecuentes, las más simples, ¿sí? Y para eso, bueno, pues tenemos aquí al doctor Jorge García Segura que nos va a dar la charla. Después vamos a hacer equipos para que hagamos la práctica. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Sí, como buenos días, perdón, soy el doctor Jorge García Segura y voy a tratar de ser un poco didáctico con este tema. Vamos a ver brevemente un poco de diapositivas para que se den una idea de qué es lo que vamos a hacer, pero realmente la idea es que lo practiquen, que en este momento tengamos el tiempo suficiente para que ustedes puedan realizar cada uno de los puntos más frecuentes que se utilizan para el tratamiento de una herida como tal. Bien, vamos a iniciar. Se define como sutura a la palabra latina sutura, específicamente en el contexto de la medicina, es una postura que se realiza con el objetivo de cerrar una herida. ¿Cuál es la finalidad de la sutura? La finalidad de la sutura es volver a unir los bordes, unirlos de tal manera que queden completamente unidos, perdón la redundancia, para que de esta manera se pueda llevar a cabo la cicatrización. Los tipos de sutura. ¿Por qué es importante que sepamos la clasificación? Tenemos diferentes tipos de sutura. Cada sutura se utiliza para determinado tejido. Dependiendo del tejido es el tipo de sutura que vamos a utilizar. Dependiendo qué profundidad tenga la herida, también vamos a utilizar una sutura diferente, ¿sí? Entonces se clasifican en monofilamento cuando es de una sola hebra, multifilamento cuando son de varias hebras,
Y el tipo de material que vamos a utilizar es absorbibles y no absorbibles. Igual, ¿de qué va a depender el tipo de hilo que vamos a utilizar? De la profundidad de la herida. Si la herida es superficial, vamos a utilizar una sutura no absorbible. Si la sutura es muy profunda, vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar la sutura absorbible en el plano profundo y la sutura no absorbible en el plano superficial. Eso lo vamos a ver ahorita con calma. ¿Sí? ¿Cuáles son las suturas absorbibles? El catgut. ¿Por qué es importante que sepan? Este es un catgut. No sé si lo alcancen a ver, lo voy a pasar para que lo conozcan. Este se utiliza para planos profundos. ¿Sí? Si lo pueden ir pasando, por favor, para que lo vayan conociendo. Ese se utiliza en caso de que haya una herida en la piel. La herida abarca la piel y abarca músculo. En el músculo se va a utilizar el catgut y en la piel se va a utilizar un dermalón o un nylon. ¿Sí? Este es el absorbible, ahorita va a pasar. El que les van a pasar ahorita es el absorbible. ¿Sí? Ese es el catgut. ¿De qué está hecho el catgut? El catgut es un colágeno obtenido del intestino de bovinos y tiene estas ventajas, que es absorbible y se desliza suavemente por el tejido. Normalmente no deja lesiones. Existen de dos tipos, uno que dura de 7 a 10 días y otro que dura de 10 a 14 días. Entonces necesitamos saber cuál es el que vamos a utilizar dependiendo del tipo de herida. ¿Sí? Absorbibles de tipo sintético. El absorbible de tipo sintético se utiliza para planos más profundos, por ejemplo, intestino, peritoneo, que están muy por debajo de la piel, que vamos a cerrar el tejido, pero requiero que el tiempo que esté sujeto a ese tejido sea más prolongado. Como requiero que sea más prolongado, voy a meter un material que me dé el tiempo necesario para que se pueda unir. Este se llama Vicryl. Se los voy a pasar también para que vayan identificando los colores. Este es el Vicryl. Se los voy a pasar también para que los vayan identificando, los conozcan y sepan qué tipo de sutura es la que vamos a utilizar dependiendo del plano. Las suturas no absorbibles de material para piel preferidas principalmente es la seda. La seda se puede utilizar en piel, pero por lo regular utilizamos mejor nylon. Esta se puede utilizar muy bien en cabeza. También se los voy a pasar para que lo para que lo conozcan. ¿Tendrás para pasar en la escuela? Muchas gracias. Gracias. Este es el Vicryl. La que sigue, por favor. Las que más utilizamos para piel son las no absorbibles de poliéster, principalmente de una sola hebra, que son de polivinilo, que utilizamos en nylon, que es este. Nylon monofilamento, principalmente el número que utilizamos es 30. Se los voy a dejar también para que lo conozcan. Perdón. Les pasé hace ratito una sutura que es un catgut. Ese catgut dura de 14 a 20 días. Este catgut, que es de color amarillo, dura de 5 a 10. ¿Sí? También se los voy a pasar para que
para que lo conozcan. ¿La que sigue? ¿Alguna pregunta con respecto a las suturas? ¿No? Si les llega un paciente que se cortó con un vidrio, se cayó, estaba lavando los trastes, en el momento que está lavando los trastes se rompe el vaso, se corta su mano, ¿qué tipo de sutura van a utilizar? Fuerte. Tienen que estar convencidas porque de aquí depende que se vayan ustedes con el conocimiento adecuado para que en el momento que suceda el incidente tengan la respuesta necesaria para poderlo realizar. ¿Sí? ¿Cuál sería la sutura que ustedes utilizarían? Un nylon, ¿verdad? Un nylon. Utilizamos el nylon. Antes de pasar a los puntos como tal, a los nudos, tenemos que ver alguna situación. Vamos a suponer que va una persona caminando en la calle, se cae, está un cristal, se corta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer con ese paciente? Evitar una hemorragia. Lavar la herida. Lo primero que tienen que hacer es hacer la asepsia para que evitemos una contaminación. La sangre sí es importante. Tienen que aprender a lidiar con la sangre. El hecho de que vean sangre no quiere decir que el paciente inmediatamente se va a desangrar. Tienen que hacer la asepsia, paran el sangrado. ¿De qué manera paran el sangrado? Presionando. Lo único que tienen que hacer es presionar del lado donde vean que está el sangrado, presionan, se va a parar automáticamente el sangrado y les va a dar la oportunidad. Con una mano presionan, con la otra mano hacen la asepsia, limpian completamente la herida, vuelven a presionar y preparan su instrumental. ¿Para qué? Para suturar. No, antes de suturar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacen la limpieza, después de la limpieza le va a doler. ¿Qué tengo que hacer? Preparar la solución para colocar la anestesia local, para que de esta manera preparamos nuestra herida para aplicar precisamente la sutura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Asepsia, antisepsia, ¿sí? es la asepsia, la antisepsia y el lavado del centro de la periferia. Sí, en este caso lo podemos hacer un poquito al revés. Limpias, lavas la herida, controlas el sangrado, colocas la anestesia y vuelves a lavar. ¿Sí? Entonces, Para que te dé tiempo suficiente para que la herida esté completamente limpia. Tienen que ver perfectamente que la herida no tenga tierra o algún otro material que esté contaminando la herida por el tipo de incidente que haya sucedido. ¿Sí? Perdón, Bien. doctor, con respecto a la antisepsia es importante siempre respetar los principios de asepsia. Entonces, en las heridas que son irregulares, podemos utilizar nuestro principio que es del centro a la periferia. Y en algunas heridas que son lineales, y tendría que ser pues de arriba hacia abajo, de la cabecera a piecera. Entonces, depende de cómo se encuentre nuestra herida. Pero es importante los principios de asepsia que mencioné. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ahora sí vamos a pasar al punto de los nudos. ¿Cómo se realiza el nudo? Le llaman el nudo de cirujano. Como se muestra en la imagen, vamos a requerir de nuestro instrumental. ¿Qué instrumental vamos a necesitar para hacer un nudo? Necesitamos portagujas, Sí, pinza de disección, perfecto. tijera. Sí, Esta tijera tiene algo en particular. Tiene un corte en la punta. No sé si lo alcanzan
A ver, en la punta tiene un corte. Esta es una tijera para retiro de puntos. ¿Sí? Me va a servir para los dos, me va a servir para el corte y me va a servir para el retiro de puntos. Y una pinza de Kelly. ¿Sí? Bien. Para el primer paso, la tijera se toma de esta manera. El portagujas se toma de esta manera. Con dos deditos, así como le está enseñando el doctor, acuérdense, porque es muy importante para la facilidad, ¿sí?, de cuando tenemos que darle la vuelta, ¿sí?, a la sutura. La sutura se abre de esta manera. Si tenemos una persona que nos está ayudando, la persona que nos ayuda es la que va a hacer la separación de la sutura, porque la parte de afuera está contaminada. ¿Sí? Y nos la va a presentar de esta manera. Nosotros vamos a tomar la sutura. La sutura se abre por el extremo y automáticamente queda expuesta la aguja. Vamos a tomar la aguja con la punta de la pinza y se toma en el extremo. Se toma en el extremo. Recuerden que para esta actividad debemos de utilizar guantes. ¿Sí? Todo debe de ser estéril. Lo que debemos de tener ya listo es nuestro campo. Tenemos el campo, toda la actividad se va a realizar sobre el campo. Tomamos nuestra aguja de esta manera por el extremo para que me permita dar una vuelta completa para poder hacer el punto. Hacemos la vuelta completa, introducimos del extremo hacia nosotros, del extremo hacia nosotros. ¿Sí? En el momento que atraviesa la piel, más o menos a la misma distancia, tomamos la punta con la pinza de disección, la sacamos, corremos, procuramos que quede un espacio como de 2 centímetros de la punta distal y lo dejamos ahí. No sé si alguien me pueda ayudar un segundo. Voy a tratar de hacerlo didáctico para ver si alcanzan a ver. Présteme su mano. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es mi herida. Mis hilos los tengo así. Voy a hacerlo muy largo para que lo alcancen a ver. Cierre su manita. Con su otra mano alcancen a ver. Ya introduje mi aguja, la introduje así, entró por aquí, salió por acá. Tomo mi pinza, igual, la pongo aquí, doy una lazada, este se llama lazada. Este sería, si yo tomo en este momento el punto, sería una sola lazada. Pero por lo regular nosotros utilizamos dos. Entonces le doy otra lazada, tomo la punta, corro los extremos y se fijan, bajó automáticamente y jalo. ¿Qué fue lo que hice? Crucé las manos. ¿Sí? Crucé las manos de tal manera que el punto va a quedar así. ¿Sí alcanzaron a ver? Sí. Lo dejo ahí. Deténganle aquí. Esto. Pongo la pinza nuevamente arriba. Doy la lazada. Tomo el extremo, lo cruzo nuevamente y jalo. ¿Sí, más o menos? De esa manera es como van a suturar ahorita ustedes. Este es el punto de cirujano. Ya.
El punto de cirujano es lo que vamos a utilizar en cada uno de los puntos para fijar el punto, ¿sí? Entonces, si se fijan, como lo mencionamos hace un momento, introducimos la aguja, lo sacamos por el otro extremo, jalamos el hilo, ponemos la pinza sobre el hilo, damos la lazada, jalamos el extremo y fijamos. Ese sería el primer paso. Segundo paso, volvemos a dar la lazada, volvemos a jalar y fijamos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ese punto se lo deben de aprender, porque esa es la forma como se debe de fijar el punto en todas las actividades de estructura que vayan a realizar. Ese es el que tienen que practicar, ¿sí? Ahora, nada más se lo puse así, pero en realidad lo que vamos a utilizar va a ser gilocaína. Existen dos tipos de gilocaína. La gilocaína simple y la gilocaína con epinefrina. En manos o en dedos específicamente no se debe de utilizar la epinefrina. En heridas como por ejemplo el antebrazo sí se puede utilizar la epinefrina, pero en mano preferencia no. Lo que ya les comentaba hace un momento, la herida se tiene que suturar por planos, del plano más profundo al más superficial. Dependiendo del tipo de herida que tengamos, si es profundo, primero procuren suturar. ¿Con qué vamos a suturar el plano profundo? Catgut, ¿verdad? Primero suturamos con catgut el plano profundo y posteriormente el plano superficial ¿con qué? Con nylon, ¿sí? Bien. La que sí. Ahora sí ya vamos a ver los puntos. Existen diferentes tipos de puntos. Si tenemos una herida como la que muestran aquí, vamos a utilizar un punto simple. Se llaman heridas, estructuras discontinuas, porque van a estar separadas. Se introduce la aguja por acá, sale por aquí y hacemos el punto. Igual de este lado y vamos cerrando punto por punto para que se vayan uniendo los bordes. ¿La que sí? Este tipo de punto se utiliza cuando hay una herida profunda. Cuando hay una herida profunda, lo que vamos a hacer es, primero vamos a suturar el plano profundo. ¿De qué manera? Introducimos la aguja al revés. Introducimos la aguja por el plano profundo, la jalamos, cruzamos, la volvemos a meter y el hilo va a salir por aquí. Y el nudo, si se fijan, va a quedar por debajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? No. Bien, la que sigue. Este punto se utiliza mucho en abdomen. Lo que vamos a hacer es, vamos a introducir la aguja de un plano distante. Se introduce la aguja de un plano distante, se introduce más o menos a la misma distancia, se regresa antes del borde de la herida, un medio centímetro, 1 centímetro antes del medio borde de la herida, se vuelve a sacar y se anuda en el mismo lado donde se introdujo la aguja. Algo que se me pasó comentarles y que es muy importante es que el nudo nunca debe de quedar sobre la herida. El nudo siempre debe de quedar a un extremo. ¿Sí? No sean malitos, si queda alguna duda, por favor en el momento coméntenmela para que la podamos... Sí. ¿Por qué no se utiliza la anestesia en la mano? La epinefrina. Porque produce vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción va a ocasionar que no haya una irrigación adecuada de sangre, y si no hay una irrigación adecuada de sangre puede ocasionar una necrosis. Por eso es importante no utilizarlo en partes distantes. Este es similar al anterior, pero la diferencia es que este es horizontal. Se mete igual de una parte distante, se mete la sutura,
Se saca en una parte distante, se regresa y se anuda de este lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí queda claro los puntos? ¿Seguros? Tengo una duda. ¿Por qué, bueno, en suturas más profundas el nudo debe de quedar abajo? No es que deba de quedar abajo, es una forma de suturar. Normalmente lo hacemos al revés. Normalmente el punto queda por arriba, pero es una forma de suturar. Ah, ok. Y en ese tipo de suturas, generalmente la que dijo ahorita el doctor, es porque se usa cardboard, es el absorbible, el que no vamos a tener que nosotros quitar. ¿Qué tanto se debe de, o sea, por decirlo así, apretar para que no nos lesione la piel? Esa práctica es la que vamos a realizar ahorita. ¿Sí trajeron lo que le solicitó la jefe? ¿No todos? Pero tenemos ahí manteles, tenemos... Ahorita esa parte es la que les voy a enseñar qué tanta presión se debe de ejercer, porque si ejerces mucha presión, ¿qué vas a ocasionar si jalas mucho? Romper el tejido. Vas a romper la piel. Y que encima es la piel. O puedes ocasionar que se necrose. Entonces debe de ser con cierto grado de tensión para que no haya ninguna de las dos situaciones. Y esa parte ahorita la vamos a ver. De todas maneras, perdón, aquí tenemos un poco de instrumental y ahora vamos a compartir el instrumental para que todos puedan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros que todo va quedando claro? Sí. ¿Sí? La que sigue. Este punto es un punto compuesto. Si se fijan, es un punto de colchonero al principio, es para el tipo de herida. La herida está así. Utilizo primero un punto de colchonero horizontal y aquí voy a utilizar un punto de colchonero, pero va a estar con un punto subtérmico. Introduzco la aguja aquí, en la punta, exactamente en la punta voy a introducir la aguja por la punta de la lesión, pero únicamente va a abarcar la piel. ¿Sí? Lo voy a introducir de esta manera. Lo jalo por debajo, lo saco aquí y lo anudo acá. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Ese es un poquito complicado porque tenemos que utilizar el punto subtérmico para que podamos jalar la punta. Se jala en la punta, se jala, hagan de cuenta que tengo la piel así, meto el hilo por debajo de la piel exactamente aquí, lo jalo, lo anudo, lo meto por debajo nuevamente y lo anudo acá. ¿Más o menos? El que sigue, ¿no? Esta es una sutura continua. Voy a poner primero un anclaje aquí, pongo un anclaje aquí y después empiezo a dar puntos continuos hasta cerrarla. Llego al final, me meto anclaje acá y ya. Y esta es la sutura intradérmica o subcutánea. Es lo que les comentaba. En esta lo único que se va a utilizar hagan de cuenta que la piel está así. Yo lo que voy a hacer es introducir la aguja exactamente por este borde, meterla por aquí, tomar el otro borde, introducir la aguja, volverla a meter, volver a introducirla por aquí, pero es únicamente por la orilla de la herida. ¿Sí? No tiene que salir por la piel, ni tiene que abarcar tejidos subcutáneos, únicamente por piel. Lo voy a ir jalando hasta cerrarlo completamente. La que sigue, ¿no? Y creo que eso sería, en cuanto a la orientación sería todo. Ahora lo más importante sería la práctica. Con esta. Ajá. Ese es tu portaguas. Ese es el que debemos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos enseñó el doctor. Vamos a introducir. ¿Puedes ayudar con esta? No sé si tendrás. ¿Es de abajo hacia arriba, doctor? Sí. Jalamos con otra tijera la punta.
No, pero es que no puedo sacar esto. No, con esta. Ves que aquí ya tú lo sueltas Ajá. aquí, después Ya la jalamos. ahí, sácala un poquito, sácala. Y con esta toma. Sosténla. Ándale. Sosténla la fuerza en la otra. No puedo. Hacia arriba, trata como... Claro que no puedes, es la primera vez. Ajá. Cuando es la primera vez, les dicen, espérame tantito, ¿no? Sí, por favor. Siempre le decimos así. Sí, cierto. Sí. No, es que sí está muy buena para... Tranquila. Como que las cierras otra vez y ya. ¿Tú le puedes ayudar? Que tienes el guante. A ver. ¿Con este? Ajá. ¿Sí? Ándale. Generalmente yo les voy a aconsejar, cuando hacen eso, que van a fijar su ¿O no su apretarle aguja, tanto? no apretarla, nada más es sostenerla, ¿sí? Para que la puedas fijar y la jalas. ¿Sí? ¿Y ya? Pero tienes que jalarle más. ¿Qué punto vas a poner? Por ahí ya lo ve. Normalmente les ¿Cuál dijeron 2 punto? centímetros. Ajá. ¿Qué punto vas a poner? De los que te pusieron ahí, ¿qué punto vas a hacer? Punto de cruz. Entonces, si vas a poner el punto de cirujano, no es Así. Así, pero por dentro. Entonces lo que tienes que ir haciendo es pegarlo, pero por dentro. Pero la sutura sería La sutura es normal. ¿Esa? La sutura es completamente normal. Tomas tu hilo igual. Ves el tejido como está. Tomas un pedazo de tejido así. Lo metes igual. Tomas tu hilo. Y listo. Pero si te fijaste, ya quedó el plano, ya quedó cosido. Entonces lo único que tienes que hacer es buscar el plano interno, para ver dónde va a quedar. Lo vas suturando igual, a que vaya cerrando, y ya después nada más suturas la parte de arriba. ¿Ya te fijaste? Sí. Todo iba bien. Las prácticas de lunes. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, porque no les había avisado. O sea, de mañana en 8. Se hizo nudo. Cerraban así las... Ajá, que se cerraban así las... Mira, no puedo. Con ambas A manos. ver, Y sí es importante Miren. ponerle tantito aceite también nosotros, o sea, esto ya es práctica, obviamente, pero cuando ustedes no tienen prácticas hay que tenerlas en casa. Ustedes agarren esta, ¿sí? Ya le dieron las dos lazadas, agarran la otra punta, ¿sí? Estas no tienen. para acá. Y la jalan. Ay Dios, ya no veo. Ahí está.
¿Ya jalaron? Ay, Enséñale otra vez. Otro. Entonces sí, o sea, ustedes es que cuando lo hice agarran- justo así. El problema es que no puedo abrir no la las tijeras. cierres. No la aprietes. No la aprietes demasiado. Si la cierras, luego te cuesta trabajo. Entonces, aquí es esto, ¿sí? No está cerrado, ¿sí? Tú le das la vuelta para hacer tus lazadas. Ok. 2 lazadas. Ya agarraste, agarras la punta, ¿sí? Pasas por Pasas, y hago el nudo. jalas. Entonces no tengo que Nunca apretaste eso. Ok. ¿Sí? Y entonces aquí igual, o sea, esto les dijeron que son 2 centímetros en promedio, ¿sí? Yo les recomiendo que de todas formas, ya cuando ustedes van a cortar el hilo, ¿sí? O sea, esto, procuren cortarlo a 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Y los dos. ¿Sí? No, Generalmente tiene que haber el nudo esto que para dijo el doctor, ustedes tienen que hacerlo. Siempre les debe de quedar lateral, no lo dejen encima del herida. ¿Sale? Sí. ¿Quién sí, sigue? doctor. Guantes. Ya nos pusimos guantes. ¿Sí? Si tienen ayudante, el ayudante es el que les va a poner todo. Si no tienen ayudante, ustedes tienen que hacerlo todo. Si ustedes van a hacerlo todo, se lavan primero sus manitas, ¿sí? Se ponen sus guantecitos, ¿sí? Y empiezan a, o sea, obviamente antes de esto, ustedes si van a utilizar la sutura, como la sutura viene en doble paquete, hay que primero abrir la sutura y ponerla aquí, en el campo. Si esto ustedes lo van a hacer, si tienen ayudante, no, el ayudante lo va a hacer. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? El cubrebocas, los guantes son importantes. Sin embargo, yo voy a decirles lo mismo que les dije desde la mañana. Son importantes, no indispensables. Si estoy en la sierra, estoy en la calle y no tengo otra cosa, o lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tú tienes ayudante, ¿sí? La sutura tiene doble paquete, entonces hay que abrirla, ¿sí? Acuérdense que eso está estéril, Sí, doctor. ¿sí? Entonces yo les digo que hagan esto. Las enfermeras hacen normalmente esto. Hacia adentro. Tiro, si yo estoy solo, tiro mi paquetito de patada, o al cesto de basura, o al riñón, que es donde vamos poniendo los desechos. ¿Vale? Saca el bistec. ¿Quién va a ser la primera? Está bien. A que quiera. Paola. Las 4 lo van a hacer, ¿eh? Paola, así como vamos, ¿no? Somos 5. ¿Ya? Pon la piernita ahí. ¿Tienen bisturí, no tienen? ¿Me puedes mandar el video a mi WhatsApp? Lo van a subir al Face. Ah, no sé. Pero a mí no me ha caído. En YouTube también lo puedes ver. Póngale un emoji aquí. Su cara. Ay, ¿por qué? Ya fui por mi. Vamos a tener el herido. Ah, qué hermoso vestuario. Se fue derecho. Me fui a 2 planos porque Bisturí. quiero que hagan las suturas como les dijeron. Son 2 planos, no es uno. Tú estás viendo abajo una parte y arriba otra parte, ¿de acuerdo? Sí. Cuando vemos una herida en la piel, en la cara, en el cuero cabelludo, en la pierna, vemos grasa, vemos esto que está aquí, Sí, amarillo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer 2 suturas. Una interna que utilizamos catgut. Es un filamento absorbible. No lo vamos a tener que retirar nosotros. Se va a reabsorber y ahí se va a quedar. Oh. ¿De acuerdo? Y luego, en segundo plano, vamos a afrontar la piel. Ok. Órale. Órale. Ese es seda. Ya viene con la hilo. Sí, porque vi que ahorita lo sacó así. Estas, les decía, allá sus compañeras traían agujas, curvas y eso. Hoy en día ya no las utilizamos. Ya vienen los filamentos con aguja. Prácticamente todas las suturas ya traen aguja. ¿Sí? Aunque no sea el catgut que vamos a utilizar en planos profundos ahorita, porque no tenemos aquí, vamos a utilizar la seda. ¿Sí?
Generalmente tienen esa marca para que nosotros podamos abrir. Oiga, doctora, paréntesis, ¿a poco las navajas de bisturí son cambiables? Sí. Sí, con razón tiene no me había fijado. Bueno, no había tenido la oportunidad de ver un bisturí Sí, tan cerca. son cambiables, hay de ese tipo, hay otras más delgaditas. Más delgaditas, más finas, ¿no? Sí. O hasta más grandes. Hasta más grandes. Sí. ¿Sí? Tú síguele. Hago la aclaración y insisto, los filamentos son de diferente calibre. Entre más grande sea el número, es más delgado. ¿Sí? Entre más chico sea el calibre, es más grueso. O sea, un 0, 2 ceros es grueso. 3 ceros es más delgado, 4 ceros más delgado y 5 ceros es más delgado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Adelante. Tienes que tomar tu portaagujas. Se llama portaagujas. Ahí sí tienes que apretarlo y tienes que dejarlo apretado para que no se te mueva la aguja cuando tú vas a hacer tu sutura. Y abusada, porque te voy a decir lo que decía un maestro: agarras la aguja y no te fijas, te vas a pinchar el dedo. ¿Sí? Y decía: si a mí me da sida, por favor digan que fue por tarugo y no por joto. Entonces es importante, porque son los instrumentos que manejamos, ¿de acuerdo? Entonces es importante siempre que tengan cuidado con las agujas, así como con las jeringas que les dicen, con las agujas de ese tipo. Igual. Acuérdate que son dos planos. Tú vas a suturar ahorita el plano interno. Lo que está dentro, ¿no? Uy. Ay, qué emoción. Ojo, algo muy importante que les voy a contar. Traes guantes, no puedes tocar otra parte de cuerpo, nada. Y no importa si deja que la... No importa. Creo que fue algo así. Otro. No se me recorre todo esto. No. Pues sácalo y dale para completo. ¿Lo puede voltear? ¿Te acomoda así, Pau, Le o vas lo a quieres decir voltear al a tu paciente: manera? date vuelta. Date la vuelta, por favor. Sí. Oye, sí, tienes en la otra mano. Buena idea. Mejor con la otra, ¿no? ¿no? Cambia de manos. Sí, mejor cambia de manos o de pin de instrumental, ¿no? Muy bien. Tienes que hacer, ¿qué? La lazada. ¿Cuántas lazadas tienes que hacer? 2. Perdón. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Quién es? ¿Listo? Vamos a cortar. ¿A cuánto? Todo. Si puedes agarrar los dos, agarra los dos. Agarra uno por uno. Cuando se puede hacer los dos, agarra. ¿Sí? Agarramos y cortamos aproximadamente a 1 centímetro. ¿Sí? ¿El otro? Aproximadamente a 1 centímetro. Sí, doctor. Ahí. Bien. Eso es muy importante. Acá abajo, como les dijimos, es un plano, la piel es otro plano. Aquí yo les voy a decir algo, eso lo vieron, pero ustedes hagan de cuenta que yo tengo todo, cubrebocas, guantes y todo.
cuando tenemos este tipo de heridas, ¿sí? Lo que hizo la compañera no está mal, ¿sí? Pero podemos hacerlo de una forma diferente, ¿sí? Y entonces decía el doctor, nosotros vamos a agarrar aquí, vamos a sacar aquí, Por dentro. porque son tejidos internos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces ahí nosotros ya metí la aguja por aquel lado. Aquí obviamente por la postura, pero obviamente se supone que si tú estás con el paciente, puedes, aquí le vamos a dar vuelta como decían ustedes para que vean. Entonces ya me quedó aquí esta, ¿sí? Vamos a hacer lo que decía ahí el doctor. Vamos a meter, ¿sí? Por aquí. ¿De acuerdo? Agarramos nuestro hilo, lo sacamos, ¿sí? Y vean, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer nuestra lazada, ¿sí? Agarramos. ¿Sí? ¿Les quedó? ¿O no les quedó? Lo vieron ahí, pero... Ese no lo vi. ¿Sí? Ese no lo vi. Entonces, hacemos lo mismo. Cuando son tejidos internos, debemos de ser nada más medio centímetro, porque si no vamos a gastar demasiado. Y en este caso, como les dijimos desde el principio, es un hilo absorbible. Catwood. Como que el que nos ponen cuando nos vemos cuando tenemos un bebé, doctor. Ajá. ¿Vieron? O sea, es igual, pero es interno. Empieza por aquí y de allá para acá. Se hace y se sale. Sí. Nada más lo repito.